Hola, ¿qué tal? En este video aplicaremos la ley de senos para encontrar el valor de un ángulo o un lado en un triángulo oblicuángulo. Para ello, las formulitas que emplearemos es cuando se mantiene la misma proporción del valor del seno del ángulo A entre su lado opuesto, que es el lado A, y existe una relación de igual cuando dividimos el valor del seno del ángulo B entre su opuesto, que es el lado B, y de igual forma igual al seno del ángulo C con respecto al lado C. De igual manera se puede aplicar esta razón de proporción cuando dividimos el valor del lado A entre el seno del ángulo A, y eso corresponde a un mismo valor del lado B entre el seno del ángulo B, y de igual forma el lado C con respecto al ángulo del seno C. Para ello, aquí tenemos un triangulito oblicuángulo en el que se conocen dos de sus ángulos, en este caso el ángulo A y el ángulo B, y se conoce un lado opuesto a estos ángulos, que en este caso el lado opuesto que se conoce es el lado A. Hay que tener en cuenta que normalmente cuando aplicamos la ley de senos, se aplica normalmente cuando se conocen dos ángulos y un lado opuesto a ellos es conocido. O al contrario, cuando se conocen dos lados y se conoce un ángulo opuesto a uno de esos lados. En este caso tenemos que conocemos dos ángulos y un lado opuesto a esos ángulos. Para ello vamos a aplicar de esta formulita en donde tenemos que tener en cuenta qué lados conocemos y qué ángulos. En este caso, conocemos el valor del lado A, conocemos el seno del ángulo, bueno, podemos calcular el seno del ángulo A porque conocemos el ángulo A, y podemos calcular el seno del ángulo B porque conocemos el ángulo B. Por lo tanto, emplearemos esta igualdad de estas dos razones, donde vamos a sustituir esos valores. Ya sustituidos, tenemos que en lugar de A, hemos colocado el valor de 5.83 centímetros, y en la parte de abajo tenemos que se sustituye el valor del ángulo A, que es seno de 56.31 grados, y con respecto al lado B, en la parte del denominador sustituimos el valor del ángulo B, que en este caso sería seno del ángulo B igual a seno de 30.96 grados. En el siguiente paso tenemos que aplicar con la calculadora seno de 56.31 a qué equivale, y dividir entre sustituir, también el seno de 30.96 grados. Al sustituir estos valores tenemos que ahora ya hemos sustituido por su equivalente del seno de 56.31 grados y por el equivalente del seno de 30.96 grados. Lo único que tenemos que hacer ahora para determinar el valor del lado B es despejar, en este caso, el valor de 0.5144. Como está dividiendo, pasaría multiplicando en el primer miembro de la igualdad al numerador, en este caso a 5.83. Entonces se multiplican esos dos valores, y al multiplicarse el resultado se divide entre 0.8320, lo cual nos daría que el lado B en este caso vale 3.6 centímetros. En este caso hemos encontrado el valor del ángulo B. Si nosotros quisiéramos con los datos conocidos calcular el valor del lado C, en este caso no se podría porque también desconocemos el valor del ángulo C. Entonces, primeramente tendríamos que saber el valor del ángulo C. ¿Cómo lo puedo determinar? Bueno, se puede utilizar el criterio de que en todo triángulo la suma de sus ángulos interiores vale 180 grados. A 180 grados le resto las cantidades del ángulo A y B, y por lo tanto conocería yo el valor del ángulo C. Conocido el ángulo C, puedo aplicar ahora sí la siguiente proporción de C entre el seno del ángulo C para poder encontrar el valor del lado C. En este otro triángulo oblicuángulo ahora tenemos otro caso diferente.
en donde se presentan el valor de dos lados conocidos, en este caso B y A, y uno es un ángulo opuesto, en este caso el ángulo opuesto al lado A, que sería el valor de el ángulo A, que vale 62.59 grados. Y nos están preguntando que calculemos el valor del ángulo B. Para ello, ahora, como en este caso vamos a calcular el valor de un ángulo, vamos a aplicar las formulitas las cuales comienzan en el numerador con el valor del seno del ángulo. En este caso, seno del ángulo A entre A igual al seno del ángulo B entre B igual al seno del ángulo C entre C. De ahí tenemos que, en este caso, vamos a utilizar básicamente las dos primeras proporciones, porque en este caso no tenemos ningún valor conocido ni del ángulo C ni el lado C. Por lo tanto, vamos a utilizar las primeras dos proporciones. Sustituyendo los valores, tenemos que en lugar del seno del ángulo A, coloco el valor que corresponde a 62.59 dividido entre el lado A, que vale 5.83, y posteriormente el seno del ángulo B, que en este caso lo dejamos expresado de esa misma forma porque lo desconocemos, y el lado B lo sustituimos por su valor, que corresponde a 5 centímetros. Entonces, una vez que ya está sustituido, lo que corresponde ahora es que con el uso de la calculadora, debidamente que esté en grados, tenemos que colocar el valor, cuánto corresponde el valor del seno de 62.59. Lo colocamos y al darle clic vemos que corresponde a 0.8877. Entonces ya en este paso, lo que tenemos que hacer es que el 5 que está dividiendo el seno del ángulo B pasaría multiplicando el numerador del primer miembro de la igualdad, que sería a 0.8877. Entonces pasaría multiplicando, y entonces ahora tenemos que hacer esa multiplicación de 0.8877 por 5, y el resultado lo vamos a dividir entre 5.83. Bueno, en este paso ya lo único que falta es que al realizar ya esa operación, ahora tenemos que despejar a la expresión del seno al primer miembro de la igualdad, pero cambiaría como seno a la menos 1. Ahora en la calculadora tenemos que, en la calculadora científica, normalmente se le coloca la opción de Shift para que pueda cambiarte las opciones de las razones trigonométricas a la menos 1. Entonces, tenemos que elegir esa opción, seguidamente anotamos 0.7613 y le damos igual para saber el valor del ángulo B en este caso. O si ustedes tienen alguna calculadora en su celular, normalmente viene una tecla que escrita como INV, o que significa inversa, lo cual nos cambia el valor de las razones trigonométricas a la menos 1. Elegimos sin a la menos 1, colocamos 0.7613 igual, y entonces vemos que el valor del ángulo B nos tiene que dar, en este caso, que vale 49.6 grados ya redondeado con una décima. Si nosotros quisiéramos de igual forma calcular el lado C, que nos hace falta, primeramente tenemos que calcular el ángulo C, que lo hacemos con la propiedad de que en todo triángulo la suma de sus ángulos interiores es de 180 grados, le restamos el valor del ángulo A y B, y en este caso encontraríamos el valor del ángulo C, y ya para el lado C se aplicaría la ley de los senos. En este otro caso ahora tenemos conocidos dos ángulos, y tenemos conocido uno de sus lados opuestos a esos ángulos, que en este caso es el lado B. Entonces ahora nos están pidiendo determinar el valor del lado A. Entonces aplicamos las formulitas de la ley de senos cuando empezamos con el lado en el numerador. A entre el seno del ángulo A igual a B entre el seno del ángulo B igual a C entre el seno del ángulo C. De ahí tenemos que utilizar las dos primeras razones. La tercera razón no la podemos utilizar porque desconocemos tanto el lado C como el ángulo C.
Por lo tanto, vamos a sustituir valores en las primeras dos razones. El valor del lado A va a permanecer igual como la literal A, y en la parte inferior seno del ángulo A conocemos el valor del ángulo, que en este caso es 32.47, sustituimos, y en el lado derecho el valor del lado B vale 5.83, y en la parte inferior seno de 98.13, que corresponde al ángulo B. Una vez que ya los hemos calculado, lo que prosigue es que en la calculadora directamente coloquemos sin o sen de 32.47, le damos igual, y en la parte derecha le ponemos sen o sin de 98.13 grados igual, y lo sustituimos por su equivalente en cada caso, que corresponden a 0.5369 y 0.9899. En este último paso, lo que prosigue es que el valor que se está dividiendo por la literal A pasaría multiplicando en el segundo miembro de la igualdad al numerador, que es 5.83. Entonces, aquí ya nada más nos faltaría multiplicar 5.83 por 0.5369 y al resultado lo dividimos entre 0.9899. De esta manera hemos obtenido el valor del lado A, que corresponde a 3.16 centímetros. Si en este caso ustedes también desean determinar el valor del lado C, recuerden, primeramente tenemos que calcular el valor del ángulo C. ¿Cómo lo hacemos? Aplicando el criterio que para todo triángulo la suma de sus ángulos interiores vale 180 grados. A 180 le resto la suma del ángulo A y B, o le resto primero la A y luego el valor del ángulo B, y en este caso me quedaría directamente el valor del ángulo C. Una vez que ya conozco el valor del ángulo C, ya puedo aplicar la siguiente razón de la ley de senos. Espero que haya sido de provecho esta explicación. Puedes suscribirte dando clic en el botón rojo y clic en la campanita para que puedas recibir las notificaciones de todos los videos que comparto. O puedes dejarme algún comentario si tienes alguna duda con respecto a la ley de senos y te la resolveré a la brevedad. Hasta la próxima.